Saludos, mi nombre es el doctor Jorge Hernández Rojas, soy psiquiatra epidemiólogo, analista de datos, investigador asistente y gerente del Keynes Lab en la Universidad de Miami, y hoy hablaremos sobre los fundamentos del REDCap. ¿Qué vamos a revisar? Revisaremos primero una descripción general del programa, luego haremos unos puntos clave y nos enfocaremos a las pantallas esenciales necesarias para empezar un proyecto. Bueno, empecemos entonces con la descripción general. REDCap es un instrumento seguro de recolección de datos basado en web. Hoy cuenta con una comunidad muy amplia, una red de colaboradores también muy amplia. Más de 1000 centros y más de 100 países ya trabajan con REDCap. Este instrumento fue creado en el 2004 en la Universidad de Vanderbilt y los datos pueden ser cargados de manera directa en esa base de datos a través de encuestas que son diseñadas en el mismo instrumento. Los datos almacenados ahí pueden ser exportados a los paquetes más comunes de análisis estadístico, y además de esto pueden ingresarse cualquier tipo de datos y está directamente conforme con la normativa IPA, que es de protección a la privacidad de datos de los pacientes en Estados Unidos. Con respecto a los puntos clave, revisaremos que es una interfase muy fácil de usar. ¿Por qué es muy fácil? Bueno, como ya les dije, está basada en un buscador web, cualquiera del que ustedes puedan usar, este, en cualquier dispositivo y en más cualquier plataforma, Android, Windows, Apple, cualquier plataforma con cualquier buscador funciona con este sistema porque es como una página web y no necesita la instalación de ningún software. No es necesario la instalación de software. A- Además de eso, es una plataforma muy segura. ¿Por qué es muy segura? Primero, cada usuario tiene una clave completamente individual. El sistema tiene un control de acceso de los usuarios y monitorea constantemente qué está haciendo cada usuario. Y por otro lado, cuando los datos son exportados, son de-identificados, es decir, se le quitan los elementos que puedan asociar esos datos con un paciente que no funcionan para la investigación, pero no tienen identidad. Además de esto, es un sistema que puede ser usado en diferentes centros para estudios multicéntricos, porque permite la entrada de datos en tiempo real desde donde sea. Y además de eso, puedes crear grupos de acceso diferenciados, lo que llaman Data Access Group, es decir, que cada sitio puede solo observar sus datos y no puede observar los datos de otros centros que trabajan en la misma estudio multicéntrico. Permite que se hagan instrumentos repetitivos, es decir, uno puede repetir cuantas veces quiera un instrumento de estos formularios. Además de eso, esas repeticiones pueden ser agendadas o no, o sea, pueden ser libres de agenda y, como les dije, las repeticiones son ilimitadas. Además de esto, permite hacer encuestas, es decir, que estas encuestas pueden ser enviadas por vía email o pueden ser encuestas anónimas enviadas con un link a personas que no necesariamente tengan acceso al sistema solo para llenar esta encuesta. Además de esto, permite la utilización de una variedad infinita de tipos de campos, es decir, campos ya sean numéricos, de datos, de imágenes. Además de eso, tiene un árbol lógico de decisiones que dependiendo de las eh, variables que uno escoja y de los numéricos de estas variables que uno escoja, la base de datos se va dirigiendo en distintas zonas. O sea, un árbol lógico de decisiones que se construye. Además, tiene la posibilidad de hacer campos calculados con otros campos y además, para asegurarse que la data esté bien cargada, tiene opciones de validación y pueden cargarse archivos y otros tipos de datos que veremos más adelante. Además de eso, permite la exportación e importación de todos estos datos. Es decir, puedo exportar datos y ser analizados, como les dije, con la gran mayoría de paquetes estadísticos. Estos datos, como ya les dije, son de identificado, pero además permite la carga de archivos CSV, de archivos separados por comas, a nuestra base de datos.
Permite hacer reportes personalizados, uno puede escoger las variables, los rangos específicos de esas variables, interacción entre distintas variables y hacer reportes personalizados. Además, permite la doble entrada de datos sobre un mismo evento. Dos observadores distintos pueden entrar los datos para validación de datos. Además, tiene una interfase muy compleja, pero una interfase que existe de programación específica. Y por último, tiene una aplicación móvil que es una maravilla para lugares donde no hay red, internet, porque esta aplicación se carga sin estar conectado y una vez que el dispositivo se conecta, baja los datos a la web. Bueno, ahora revisaremos cuáles son las pantallas indispensables y esenciales que debemos conocer para el uso de este dispositivo. Entonces empecemos con la pantalla principal. Esta pantalla principal, que es la que accedemos cuando este, entramos por primera vez en RedCap, es esta que tenemos acá. En esta pantalla principal tenemos primero quién es el que está logueado, es decir, quién es el que está conectado. En este caso, ese es mi usuario de RedCap. Y aquí está el lugar donde uno le da, o sea, el clic para salir de la base de datos. Además de eso, tiene un sistema, tiene un lugar donde está caracterizado mi perfil. Como ustedes verán, aquí estaría el perfil, donde está el nombre, el apellido, cuál es el email primario, los emails secundarios. Puedo resetear el password o las preguntas de recobrar. Además de eso, puedo poner algunas preferencias y algunas de las características preferenciales del Messenger. ¿Qué es el Messenger? Este sistema además tiene dos maneras de comunicarse. Tiene un sistema de mensajería interno seguro y tiene un sistema de correo interno también seguro. Este sistema de correo es mucho más seguro que todos los sistemas que hay, no pueden ser hackeados y permite el envío y recepción de datos sensibles de pacientes. Bueno, tiene una zona para aprendizaje, de ayuda y preguntas y respuestas comunes. Y cuando ustedes le dan aquí donde dice My Project, están todos los proyectos que ustedes tienen. En este caso serán los proyectos que tengo yo acá. Aquí están los distintos proyectos. En la parte superior están los proyectos que me pertenecen y arriba los proyectos públicos. Vemos que aquí está el estatus del proyecto. Los que tienen una llave significa que son proyectos que se están construyendo y los que tienen un virulito verde significa que son proyectos determinados. Aquí dice los números de récord de los proyectos, los campos que tienen los proyectos y si tiene formulario o tiene encuestas cada uno de estos proyectos. Aquí abajo tenemos los públicos, que son donde ustedes pueden empezar a practicar cómo hacer y basarse en estos proyectos. Además tenemos este clic aquí donde dice proyecto nuevo, New Project, donde nos permite crear un proyecto. Entonces, para crear un proyecto, lo primero que hacemos es colocar el nombre o título del proyecto. Ponemos el propósito. En este caso, ustedes empezarán poniendo un propósito de práctica. Para crear cualquier otro tipo de proyecto tiene que ser autorizado por el administrador del RedCap. Describen algunas cosas del proyecto. Pueden crear un proyecto completamente vacío desde cero. Pueden cargar un proyecto anterior y crear un proyecto con una base de datos y un proyecto anterior. O pueden usar algunos formularios ya hechos de proyecto, como en el caso aquí de demográfico, una base de datos clásico. Y entonces creamos el proyecto. Una vez que creamos el proyecto, la primera pantalla que sale es la pantalla, por supuesto, de proyecto, que es la siguiente que vamos a ver. En esta pantalla de proyecto, lo primero que vemos es que tiene una barra lateral donde hay una serie de secciones. Una sección principal donde están mis proyectos, el centro, la casa o la página principal del proyecto que estamos en este momento, cómo se resetea el proyecto, los mensajes, como les dije, una parte de recolección de data y las aplicaciones. Vamos a ir analizando un poco. Después de esto, cuando estamos, en este caso que estamos en la parte de configuración del proyecto, Project Setup, aquí arriba, entonces tenemos una primera parte donde uno da unas características del proyecto, si va a usar encuestas o no, si va a ser un proyecto longitudinal de recolección de datos, y esta parte que es la esencial, que es donde se diseña el proyecto. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a revisar un poco más lo que es el diseñador de proyecto. El diseñador de proyecto es una página donde uno crea. Al abrir por primera vez, sale ya el primer campo automático creado, que es el campo de identificación. Este es un campo que no es
visual, ni en los formularios, ni en las encuestas, pero es un campo identificador que tienen todos las bases de datos. Luego de esto, uno le da aquí clic a este botón de agregar un proyecto y al darle este botón sale de agregar un campo y al darle este botón podemos escoger qué tipo de campo quiere agregar. Si es un campo de texto o numérico o de fecha, si es un campo de texto largo, si es un campo calculado, si es un campo de múltiples elecciones con lista que se despliega hacia abajo, si es un campo de múltiples elecciones con botones para escoger estos dos de respuesta única, si es un campo de cajitas de selección con respuestas múltiples, si es un campo sí, no, verdadero, falso, un campo de signo, de firma, perdón, un campo en el cual vamos a subir un archivo, un visualizador lineal analógico para poner una escala, un texto descriptivo, este campo que está aquí, que es para separar las secciones con título o no, y campos más complicados de programación SQL. Una vez que uno coge, vamos a escoger en este caso el campo de texto corto, escogemos el campo de texto corto y nos sale esta pantalla. En esta pantalla lo primero que ponemos es el nombre, en este caso el nombre del campo es el nombre del paciente, es un campo este, de la parte biográfica del paciente. Una vez que pongamos el nombre del campo, tenemos que poner el nombre de la variable. Usualmente uno usa un nombre corto que pueda recordar, que es el que almacena, siempre va en minúscula y no tiene espacio. Luego, además de eso, puede usar validación, en este caso yo puse que son letras nada más. Ponemos que es un campo requerido, el nombre no puede quedar vacío, no es identificador y aquí podemos poner una nota adicional para explicar el campo. Esta es la parte de la alineación del campo donde queremos que esté. Una vez que está cargado las características de este campo, le damos a guardar y aparece aquí el campo que se va a llenar. Como se dan cuenta, en la parte superior de este campo hay una serie de iconos. Estos iconos tienen sus funciones. El primero, que es un lapicito, es el que nos permite editar o cambiar algunas características que ya vimos en la misma pantalla del campo. El segundo es un icono que nos permite duplicar un campo. Esto es muy fácil cuando hay campos sucesivos que son iguales. Tú lo duplicas y cambias ligeramente el nombre y no tienes que volver a crear el campo. Por este lado tenemos esta X que significa borrar este campo y esta flechita múltiple que lo que nos permite es reorganizar el campo por arriba, por delante de otro campo anterior. Vamos a detenernos un poco en esta central que está aquí, que es una flechita verde. Esta flechita verde es lo que les comenté, es el árbol de decisiones. ¿Qué nos permite este árbol de decisiones? Vamos a analizarnos con calma. Este árbol de decisiones nos permite saber qué campos van a aparecer o no, o en función a qué este campo que tengo acá va a aparecer. En el caso de nombre es un campo que siempre tiene que aparecer, pero hay otros campos que no necesariamente aparecen si no hay algunas características específicas de las variables anteriores. Entonces, hay dos maneras de especificar esas características. La más fácil, este constructor lógico de árbol de decisiones, ustedes escogen el campo que tiene que estar y la característica que tiene que tener este campo. ¿Ok? Puede poner todas, o sea, que tenga que tener todas estas características para que ese campo aparezca o algunas de estas características. Otra manera de hacerlo es un poco más complicada y es a través del lenguaje de programación de RedCap, donde uno pone el nombre del campo y pone la variable y pone AND cuando estas dos tienen que estar o pone OR si alguna u otra tiene que estar presente como variable que va a definir la aparición o no de un campo. Bueno, aquí tenemos la visual que tendríamos si ya hemos creado varios campos distribuidos en distintos formularios. En este caso estamos hablando de una base de datos de cirugías de oído en el cual hay 5 formularios. Cada uno de estos formularios tiene un número de campos. Por ejemplo, la página inicial tiene 3 campos. Los datos demográficos son 15 campos. La evaluación clínica son 201 campos. Las cirugías son 275 campos y la audiología son 187 campos. Como ustedes ven, ahí se explican qué características tienen cada uno de estos formularios. El botón verde que está arriba es para crear nuevos formularios. Ya uno los puede crear sea importándolos o desde cero,
Además de eso, podemos ver aquí cuáles de estos campos son usados como encuesta, son habilitados como encuesta. Es decir, que los datos nada más no se pueden cargar vía la misma base de datos, sino que se pueden cargar por encuesta. Esta flechita repetitiva significa que cada uno de estos campos se pueden hacer varias veces. Como ven, el campo demográfico son datos únicos que no se repiten y en cambio la evaluación clínica pueden haber varias evaluaciones clínicas pre, postoperatorias o pueden haber varias cirugías o pueden haber varias audiologías. Por eso son campos repetibles. Aquí tenemos además que podemos actuar sobre estos instrumentos, podemos borrarlos, copiarlos, repetirlos, y aquí tienen algunas características de la base de datos, donde se pone, de la encuesta, donde se ponen características específicas de la encuesta, como el tamaño, cómo está dividida, el formato en colores, el tamaño de letra. Y estas encuestas pueden ser enviadas de manera automática con invitación en los campos que están aquí para enviar estas encuestas. Bueno, ya revisamos someramente qué es lo que hace el diseñador. Ahora vamos a ver esta parte que es el colector de datos. Es decir, una vez que tenemos ya diseñado la base de datos, ¿de qué manera podemos recolectar los datos? Bueno, existe, como ya les he dicho, dos maneras básicas. Una, a través de las encuestas. Ya les dije que esas encuestas pueden ser mandadas por email o pueden ser copiado un link. Aquí tienen, en este caso, tienen el link de esta encuesta, que es una encuesta pública y puede ser llenada de manera anónima. Ustedes pueden poner link específicos, pueden mandarlos por correo. Una vez que ustedes mandan esta encuesta, tiene un link, y la persona que le manda el clic la abre, se vería de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una encuesta que estamos haciendo de comunitaria de vacunación. Este sería el primer formulario de esta encuesta. Y bueno, la persona va llenando el código del monitor que lo está llenando, cuál es su correo electrónico, el día que reportó, la semana reportada, y así va viendo si es un centro nuevo, un registrado. Y estas encuestas se van llenando y van cargando la base de datos. Otra manera de cargar datos es a través de la misma base de datos. Y uno agarraría aquí donde dice agregar, editar datos, aparece esto, y uno aprieta el botón que está acá, que es datos nuevos, o busca un dato ya existente para editarlo. Ya lo puede buscar directamente por su código o por su ID, o puede buscarlo directamente por cualquiera de las variables que tenga la base de datos específicamente. Además de eso, tenemos aquí una especie de pizarrón o dashboard donde están todos los datos recolectados. En este caso sería la encuesta de vacunación que les comenté. Y aquí vemos cada dato, uno hace clic y se abren los datos de ese formulario específico y uno los puede revisar, editar, corroborar, ¿ok? En este dashboard, en este pizarrón de datos que tenemos acá. Entonces ya revisamos qué es el colector de datos. Pasaremos a revisar entonces la tercera parte de las pantallas iniciales, que es las pantallas de análisis y extracción de datos. Estas pantallas de análisis y extracción de datos, la más importante o la principal que debemos aprender es esta que está acá, que es Data Export, reportes y estadísticas. Entonces, para hacer un análisis de exportación de datos, lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre de este reporte con una descripción general. Luego de eso, pasamos a ver quién puede ver ese reporte nuestro. O sea, podemos limitar el acceso a todo el mundo o a personas específicas. ¿Quién puede editar ese reporte? Todo el mundo, personas específicas. Y aquí, en el paso 2, empezamos a escoger las variables que queremos que estén en ese reporte. Vamos escogiendo todas las variables. Con este botón de Quick Add, de añadir rápidamente, uno escoge rápidamente las variables que quiere escoger. Posteriormente, una vez añadidas las variables, uno puede usar filtros, es decir, escoge de una variable específica, por ejemplo, un rango de edad, o si es sexo masculino o femenino, o todos los que tuvieron cirugía de un tipo, o todos los que fueron vacunados en tal centro, o sea, va filtrando. Además de eso, también se puede filtrar por grupos de acceso, como les dije, los Data Access Group. Por último, se pueden colocar filtros en vivo, que son estos filtros que están acá. Esos filtros los pueden modificar dentro del reporte, ya vamos a ver uno de estos casos. Y al final, en este paso 4, uno puede ordenar el reporte para que salgan las variables en el orden que uno desea. Una vez creado el reporte, se salva y sale. En este caso aquí tenemos un reporte de los centros de vacunación
con las variables en amarillo un poco más oscuro de las variables que escogí y los valores de esas variables. Y aquí vemos el filtro en vivo donde yo puedo cambiar el estado y cambio el estado, puedo cambiar el código del monitor o la semana reportada. Además de esto, puedo pedir gráficos y estadísticas. Entonces vemos aquí un ejemplo de un gráfico, por ejemplo, los centros reportados en el municipio portuguesa y automáticamente me hace el gráfico. Y además de eso, puedo, como les comenté, exportar data, que en este botón que está acá, yo puedo exportar data. ¿De qué manera se exporta data? Bueno, y esta es una de las maravillas más importantes que tiene el sistema, que existen múltiples formas de exportar data. Y vamos a empezar con esta columna principal. Podemos exportar data en valores separados por coma, que se pueden abrir en Excel. Con la data cruda, podemos exportar data con valores separados por coma, pero importa las etiquetas de estos valores, lo cual hace más fácil procesarlo. Podemos exportar data para SPSS, para sistemas estadísticos SAS, para R, que ustedes ya conocen R, para Stata. Además de esto, podemos de-identificar, es decir, para proteger la identidad de los pacientes, se exporta la data sin valores de identificación, ¿ok? Y bueno, podemos separarlos con distintos caracteres, lo que nos hace que sea más fácil de procesar y analizar posteriormente la data. Bueno, ya revisamos entonces fundamentos esenciales de RedCap. Ahora nos toca empezar a programar unas bases de datos sencillas y aprender un poco más de lo que es este maravilloso programa. Muchas gracias. Hasta luego.